la manera en la que el Espíritu Santo opera. Y dentro de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, decíamos que el Espíritu, el Paracletos, el Espíritu Santo está al lado nuestro. Pero el versículo que leemos habla que el Espíritu dice que el Espíritu mora en nosotros y estará con vosotros. Y por eso esta noche quiero hablar sobre la obra interna del Espíritu Santo. La obra interna del Espíritu Santo. Y es que la verdad que es fácil que nosotros, es fácil adorar cuando ya nos hemos aprendido las canciones, cuando ya hemos aprendido cómo hacerlo. Pero cuando hablamos de la obra interna del Espíritu Santo, estamos hablando prácticamente de la evidencia más grande de la presencia del Espíritu en nosotros. Porque no solamente es lo que Él hace únicamente alrededor nuestro, sino lo que el Espíritu hace cuando está dentro de nosotros. Y cuando el Espíritu Santo está en nosotros, la primera obra que hace es que transforma nuestro carácter. Y dice en 2 de Corintios, en el capítulo 3, versículo 18, quiero que podamos leer este pasaje, porque si hablamos de que el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces una evidencia debe de haber de que Él está en nosotros. La semana pasada alguien me decía, es que usted no sabe cómo reacciona o cómo actúa X persona cuando está bajo esta situación. Y es porque de alguna manera a nosotros nos conocen o sabemos cómo podemos reaccionar ante situaciones o ante circunstancias. Y es aquí donde el Espíritu Santo es el que empieza a transformar nuestro carácter. Y dice 2 de Corintios 3, 18, por tanto, nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ¿qué dice? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Por quién? Por el Espíritu del Señor. Entonces, quien nos transforma es el Espíritu Santo. Nosotros, por naturaleza, obviamente nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa. Y todos nuestros designios siempre van a ir consigo al mal. Pero el Espíritu Santo empieza a habitar en nosotros, y la obra que Él empieza a hacer en nosotros es que empieza a ordenar. Y eso tiene que ver con la transformación que el Espíritu Santo hace en nosotros. Porque de alguna manera vivimos en una cultura que pone mucho énfasis en la apariencia. Vivimos en una cultura que pone mucho énfasis en las habilidades, en los resultados que alguien o algo puede dar, pero Dios siempre está mirando el corazón.
Tal como se lo dijo a Samuel en el primer libro de Samuel 16:7, que antes de poder confiar una responsabilidad a alguien como rey, él miraba el corazón. Entonces, cuando Jesús prometió al Espíritu Santo, Él no lo hizo únicamente para que la iglesia pudiese experimentar milagros. No lo hizo únicamente para que la iglesia pudiese tener experiencias, a lo mejor en las que pudiesen sentir la manifestación de su gracia, de su poder, sino que dejó al Espíritu Santo para que cada uno de nosotros fuésemos transformados a la imagen del Espíritu, a la imagen de Cristo. Por lo tanto, debemos entender que el propósito de la obra interna del Espíritu Santo es formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo dice que él sufre dolores de parto por causa de a los que les escribía la carta, hasta que Cristo fuera formado en ellos. Ahora, el carácter no es lo que nosotros mostramos en público, es lo que nosotros realmente somos cuando nadie nos ve. Porque aparentemente delante de los demás probablemente todos seamos buenos. Delante de los demás probablemente todos seamos buenos creyentes. Pero es aquí donde es importante saber que cuando el Espíritu Santo empieza a hacer esa obra en nosotros, empieza a cambiar nuestro comportamiento. Porque ¿qué es el carácter? Desde la perspectiva bíblica, el carácter es ese conjunto de combinaciones de valores, de actitudes y de respuestas que refleja quién está gobernando nuestro corazón. Es esa manifestación externa de una transformación que Dios está haciendo en nosotros constantemente. Por eso es que el apóstol Pablo decía que ahora vemos a cara descubierta como a un espejo. Cuando nos vemos en la palabra de Dios, ella refleja realmente quién es Cristo y quiénes somos nosotros. Entonces, no se trata solamente de hacer buenas cosas, sino que se trata de ser una persona conforme al corazón de Dios. Y para que vayamos comprendiendo, el carácter responde a preguntas como estas: ¿cómo reacciono cuando alguien me ofende? ¿Cuál es nuestra reacción cuando alguien nos ofende? Eso tiene que ver con nuestro carácter. ¿Cómo respondo cuando nadie reconoce lo que yo hago? ¿Qué hago cuando tengo la oportunidad de hacer algo ilícito? ¿Cómo actúo cuando paso por una prueba? Eso es lo que refleja el carácter en nosotros. Es decir, que esos momentos no se revela en el talento o en las habilidades que nosotros podamos tener, sino que esos momentos se revelan en nuestro carácter, en nuestra manera de reaccionar ante las circunstancias. Y aquí es donde algunos a veces se han hecho esta pregunta: y uno nace con el carácter o el carácter se forma. Y es que nadie, y lo decía al principio, nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa.
Entonces nadie nace con el carácter de Cristo. Entonces el carácter tampoco cambia de un día para otro. El carácter es un proceso continuo en el cual nosotros le permitimos al Espíritu Santo que trabaje diariamente mientras nosotros decidimos obedecerle. Entonces, ¿cómo le entregamos a Él esa parte de nuestra vida que está viciada, como dice el apóstol Pablo? El Espíritu Santo utiliza diferentes medios para formar nuestro carácter. Y lo primero que el Espíritu Santo usa es la palabra. Por eso es que nosotros tenemos que procurar siempre leer la palabra. Porque la palabra del Señor confronta nuestras actitudes, corrige nuestros pensamientos y nos muestra cuál es el modelo perfecto de Cristo. Y en este sentido, si nosotros queremos ser transformados a la imagen de Cristo, tenemos que apegarnos a lo que la palabra del Señor nos enseña, lo que nosotros aprendemos diariamente de la palabra. Y por esa razón es importante entender que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es decir, que la palabra no va a fallar en el momento oportuno, en el momento preciso que nosotros necesitamos que la palabra haga algo en nosotros. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, que la palabra discierne las intenciones del corazón. Entonces, el Espíritu Santo la usa para producir cambios profundos en nosotros. Cada vez que nosotros nos acercamos a la palabra, esta palabra debería de producir un cambio radical en nosotros. Y sabe que una de las evidencias del por qué muchas veces la palabra no produce un efecto en nosotros es porque nosotros somos oidores olvidadizos y no somos hacedores de la palabra. Entonces necesitamos que el Espíritu Santo moldee nuestro carácter a través de la palabra de Dios. Pero también hay un elemento muy importante que nos debe de ayudar, y es la obediencia diaria. Cada vez que nosotros decidimos obedecer, aunque cuesta, ¿a quién no le cuesta obedecer? Yo creo que a todos nos cuesta. Calma. A todos nos cuesta obedecer. Pero cada vez que nosotros decidimos obedecer, aunque nos cueste, el Espíritu Santo fortalece nuestro carácter. Voy a decir algo que eso de alguna manera nosotros luchamos a diario con eso. Y probablemente más de alguno de los que está aquí luchó por estar en este lugar. Y dijo, bueno, si ayer vine al culto, o sea, ¿por qué voy a ir mañana? ¿O por qué voy a ir ahora? Pero quiero decirle y darle una buena noticia, que aunque le costó obedecer, el Espíritu Santo está fortaleciendo su carácter porque decidió obedecer. Ese es un paso importante. Ese es un paso importante que nosotros podemos dar. Y así con pequeñas cosas. ¿A cuántos el Espíritu Santo nos dice que tenemos que apartar un tiempo para orar? Pero lo estamos posponiendo durante el día y lo posponemos durante la tarde y nos vamos a dormir y no oramos. ¿Y qué le parece si usted dice, yo quiero que el Espíritu Santo transforme mi carácter? Entonces yo voy a empezar
a obedecer diariamente. Y como nos hemos vuelto tan ocupados, le podemos decir al Señor 5 minutos. Y cuando usted empiece a darle esos 5 minutos, usted puede decirle: Señor, si te puedo dar 5 minutos en el día, te puedo dar 10 minutos en el día. Tampoco, pastor, no sea tan avariento, ¿verdad? Pero necesitamos darle tiempo a Dios. El carácter no se desarrolla en los grandes momentos, sino que el carácter se desarrolla en las pequeñas decisiones que nosotros tomamos a diario. Aquí es donde vamos a empezar a ver la obra del Espíritu Santo. Mire, si algo sabemos hacer bien nosotros, es contristar al Espíritu. Y aunque no me diga amén. ¿Y por qué, pastor? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y el Espíritu Santo está ahí con nosotros. Y nos dice lo que tenemos que hacer. Y nos guía cómo lo tenemos que hacer. Pero nosotros insistimos en hacer lo que nosotros creemos que es correcto. Entonces, si queremos que el Espíritu Santo transforme nuestro carácter, tenemos que empezar a obedecer en lo pequeño. Porque hay una tercera cosa. La primera, le dije que el Espíritu Santo usa la palabra para transformarnos. Lo segundo, usa la obediencia para transformarnos. Pero hay una tercera. Y esta ni siquiera yo quisiera atreverme a hablar de ella, pero ¿sabe cuál es? Se llaman pruebas. Y si algo nosotros no quisiéramos, son pruebas. Pero las pruebas no crean el carácter por sí solas, sino que lo que hay en nuestro interior empieza a ser revelado a través de la prueba. A través de la prueba se empieza a revelar lo que está en nuestro interior y se convierte en el escenario donde el Espíritu Santo nos moldea a través de la prueba. Ahora, si nosotros llegáramos a entender, llegáramos a estar claros que la prueba sirve para moldearnos, quizás la pudiéramos recibir con gozo. Pero de alguna medida lo que hacemos a veces es evitar la prueba. Pero así como el alfarero trabaja en el barro mientras éste permanece en sus manos, quiero decirle que el Espíritu Santo utiliza las circunstancias para quitar todo aquello que no se parece a Cristo. Entonces, la palabra, la obediencia y las pruebas son elementos esenciales para que nuestro carácter empiece a parecerse al de Cristo. ¿Cómo transforma el Espíritu Santo nuestro carácter? El Espíritu Santo no solamente modifica nuestra conducta, sino que transforma la raíz de donde nacen esas conductas. Por ejemplo, donde había orgullo, el Espíritu Santo empieza a producir humildad. Donde había ira, el Espíritu Santo empieza a producir dominio propio. Donde había egoísmo, el Espíritu Santo empieza a producir amor sacrificial. Donde había temor, el Espíritu Santo empieza a producir confianza. Donde había resentimiento, el Espíritu Santo empieza a producir perdón. Donde había impaciencia, el Espíritu Santo empieza a producir paciencia. Y donde había dureza, el Espíritu Santo empieza a producir en nosotros mansedumbre. Y ese trabajo
Como lo decíamos hace unos minutos, este trabajo es un proceso diario, donde nosotros tenemos que decir, como el apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y también no solamente esas palabras del Espíritu del apóstol Pablo, sino también aquellas que dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, vamos a terminar diciendo esta parte sobre el carácter. Muchas personas quieren dones, pero Dios primero desea formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y quiero decirle algo también, y es que el mayor milagro del Espíritu Santo no siempre es cambiar las circunstancias, sino que es cambiar el corazón. En segundo lugar, el Espíritu Santo renueva nuestra mente. Y dice Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, el Espíritu Santo, su obra interna, le empieza a hacer a través del carácter, pero también empieza a cambiar y a renovar nuestra mente. Y dice que somos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué significa esto? Que nuestra manera natural de pensar necesita ser reemplazada por la perspectiva de Dios. El apóstol Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, en este sentido, cada uno de nosotros debemos llevar cautivos nuestros pensamientos a Cristo, porque nuestra manera natural de pensar muchas veces nos desvía del camino, pero el Espíritu Santo lo que hace cuando renueva nuestros pensamientos, lo primero que hace es que los corrige. Pablo menciona y habla mucho de esto porque dice Pablo: lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. ¿Por qué? Porque los pensamientos del hombre van siempre de consigo al mal. Pero es aquí donde el Espíritu Santo empieza a cambiar, a corregir nuestros pensamientos. No solamente corrige nuestros pensamientos, sino que el Espíritu Santo convence de pecado, enseña la verdad, pero también nos recuerda la palabra de Dios. Y esto es muy importante, porque a través de la renovación de nuestro entendimiento, la palabra empieza a encontrar lugar en nuestra mente. Le voy a decir algo que tristemente nosotros lo tomábamos así como broma. Y así y como dice alguien que así de broma en broma la verdad se asoma. Pero hace unos años llegó un joven aquí a la iglesia con una mente renovada. Y sabe que sus conversaciones, todas sus conversaciones giraban alrededor de la palabra. Es que él no decía algo, no hablaba con alguien, sino aplicaba la palabra en su vida o a los que estaban. Pero sin duda alguna, lo que sucedió es que descuidó esta parte de la renovación de la mente.
Y de repente empezábamos a hacer comentarios como, bueno, ¿y aquel que aplicaba la palabra? Y se volvió una persona de alguna manera tan sencilla, tan común, inclusive en su manera de hablar. Pero debemos entender una cosa, que muchas batallas comienzan en la mente, pero también muchas victorias comienzan también en la mente. Significa que si la palabra del Señor permanece en nosotros, no vamos a olvidar lo que Romanos 12:2 dice, que cada uno de nosotros tenemos que ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Y aquí caben las palabras de Jesús cuando dijo que el cielo y la tierra iban a pasar, pero sus palabras siempre iban a permanecer para siempre. Siempre iban a estar ahí. Entonces, debemos saber una cosa, que una mente renovada produce decisiones diferentes. ¿Por qué? Porque donde el Espíritu gobierna la mente, ahí es donde la carne empieza a perder terreno en nosotros. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo produce una vida semejante a la de Cristo. Y quiero que vaya conmigo a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. En el versículo 22. Y dice de la siguiente manera: mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paciencia, es benignidad, es bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice el apóstol Pablo: contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, oiga esto, han sacrificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos pues por el Espíritu, ¿qué dice? Andemos también por el Espíritu. No os hagáis vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces, el Espíritu Santo, lo primero que hace en su obra interna es que empieza a trabajar en nuestro carácter. Luego, el Espíritu Santo empieza a renovar nuestra mente, pero también empieza a producir una vida semejante a la de Cristo. Y aquí es donde entra la evidencia. Me decía un muchacho ahora que él tiene la licencia de conducir, pero que antes de conseguir un carro, él necesita aprender a manejar. Y yo me quedé así como, o sea, ¿cómo es que tenés la licencia, pero no sabes manejar? Y me dice, es que antes que cayera la red de ahí, de los de alrededor de Celtrasen, a mí me ayudaron a sacarla. ¿Y quiénes te ayudaron a sacarla? Y le digo yo, no, me dijo, a mí unos policías me llevaron ahí, me dijo. O sea, los mismos que agarraron a los pobres ahí, ellos mismos llevaban los clientes. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque me gusta el chambre.
Y a usted también, ¿va? Entonces, el Espíritu Santo produce una vida semejante a Cristo. Y aquí es donde nosotros necesitamos prestarle atención a nuestra vida espiritual. Porque nuestra vida espiritual tiene que producir fruto. Jesús dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Y empieza a dar una serie de instrucciones de la forma en la que nosotros vamos a identificarnos. Y lo primero que dice, que nos améis los unos a los otros. Y por eso es que el fruto del Espíritu, el propósito final del Espíritu, no es que simplemente nosotros sintamos algo del Espíritu, que podamos sentir su presencia, sino que nosotros seamos semejantes a Cristo. Pablo decía: yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Y sabe por qué Pablo decía esto? Porque él se había entregado en cuerpo, alma y espíritu a Cristo. Se atrevió a decir el apóstol Pablo: sean imitadores de mí, como yo lo soy de Jesucristo. O sea, ¿por qué razón? Porque en él había reconocido que había muerto. Al grado de decir el apóstol Pablo que a él le daba igual estar vivo o estar muerto. ¿Por qué? Porque él sabía el fruto o la evidencia que era semejante a la de Cristo. Hermanos, si en nuestro carácter tenemos que trabajar, es porque nuestra vida cristiana no es una actividad de culto. Porque tristemente es lo que sucede muchas veces. El único momento espiritual que nosotros vivimos es en la iglesia. Pero luego nuestra vida relacional, yo le pregunto a usted: ¿cuántos de ustedes por alguna razón, motivo o circunstancia tuvieron que mentir ahora? Piense. Así como Frankie. O sea, cualquier motivo o circunstancia. Y si nosotros pensáramos, o sea, mi carácter debe de estar sometido a Cristo. Y qué bonito sería de que el Espíritu Santo en ese momento nos redargüira y dijera: estoy trabajando en ti. Estoy trabajando en tu carácter. Estoy trabajando en la renovación de tu mente. Estoy trabajando para que empieces a producir frutos. Así que empecemos por ahí y empezar a tomar decisiones que de alguna manera nos van a llevar, hermanos, a reflejar el carácter de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque no son esfuerzos humanos, sino que son el resultado de permanecer bajo la dirección del Espíritu. Y por eso hablábamos un día sobre todos aquellos que son guiados, todos aquellos que son hijos de Dios, es porque son guiados por el Espíritu de Dios. Debemos saber una cosa, hermanos, y es que el mundo no necesita ver creyentes que hablen de Cristo, sino que necesita creyentes que se parezcan a Cristo. Le voy a decir algo que yo escuché. No lo tengo confirmado teológicamente, pero tiene una lógica. ¿Por qué a nosotros nos llaman cristianos?
Dice David Escarpeta que nos llaman cristianos porque somos pequeños Cristos. Es decir, que de alguna manera el mundo no necesita ver creyentes que hablen de Cristo, sino que necesita creyentes que se parezcan a Cristo. Yo sé que de alguna manera, bueno, Megan es una de ellas, y no sé por qué, pero a Megan no le gusta que le digan que se parece a la abuela. Y miren, a mí, yo no sé si es porque vivo enamorado de mi primer amor, pero a mí me encanta cuando alguien me dice, usted se parece a su mamá. ¿Y sabe cuál es mi respuesta? Yo le digo, por eso es que yo soy bonito, porque me parezco a ella. Y se lo digo a ustedes también, por eso es que soy bonito, porque me parezco a ella. Entonces, aunque no lo crea, yo me veo en un espejo. Entonces, necesitamos parecernos a Cristo. Y que cuando alguien nos vea a nosotros, miren hermanos, no hay cosa más hermosa, no hay cosa más extraordinaria cuando alguien, sin necesidad de que nosotros digamos nada, se nos acerquen y nos digan, ¿verdad que usted es cristiano? Y usted con orgullo o con pena, usted no sabe qué es lo que hizo, pero usted, si usted sabe que actuó mal, usted dice, sí asisto ahí a una iglesia de vez en cuando. Pero cuando usted realmente siente que ha hecho algo digno de que se parece a Cristo, usted dice, sí. Y aquella persona empieza a decirle, es que desde que usted entró, yo pude sentir una paz. ¿A quién le han dicho eso, hermanos? Es que desde que usted entró, no sé, usted transmite algo. ¿Sabe por qué? Porque usted no está hablando de alguien, usted se parece a alguien. Y qué extraordinario eso. Pero no hay peor ofensa a un creyente que le digan, ¿cómo? Que le digan, ¿cómo? Y usted es cristiano, ¿verdad? Y es que, mire, hermano, formarse un concepto de alguien es bien difícil. Porque un día alguien dijo, sí, bueno, mencionó la iglesia donde estaba asistiendo, donde iba, y estaba otra persona ahí, dice, pero ¿y qué? ¿Todavía le pega a la mujer? Y yo me quedé, o sea, porque no nos parecemos a Cristo por nuestras acciones. Porque no nos parecemos a Cristo por nuestras actitudes. Ahora, yo le pregunto algo esta noche. ¿Necesitamos al Espíritu Santo que siga morando en nosotros? El mundo, hermanos, no necesita creyentes que hablen, sino creyentes que se parezcan a Cristo. Por eso es que la obra del Espíritu Santo no termina cuando nosotros llegamos a Cristo, sino que esa obra empieza a formar en nosotros su carácter. Yo creo que tenemos que prestarle atención a la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. Tenemos que prestarle mucha atención. Si realmente el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, o nuestro corazón ya se endureció de una manera en la que
en la que ya no identificamos la